Darle vida a todo lo que está roto, volverle a dar vida y lo que me mandan a hacer, pues me apasiona. Desgraciadamente no hay quien vaya a seguir esta tradición, porque están estudiando para ser profesionistas mis nietos. Y mis hijos, pues no. Ahí por los 85, 86 años todavía puedo hacer algo, porque pues si no, ¿qué voy a hacer en la casa? Aquí en este taller elaboramos imágenes religiosas, donde el proceso es empezar con estos troncos de madera y se va fabricando estas caras con unos moldes para poder irle dando la fisonomía que necesita la imagen. Se van haciéndolas por partes. Estas son unas rodillas para una imagen. Y cuando uno empieza a elaborar esto, más o menos esto es lo que se va haciendo para que pueda ir saliendo la imagen que uno quiere. Más o menos el tipo de mano que sacamos de estos pedazos de madera viene siendo lo que son van a ser las manos. Y de lo un poquito más grueso sacamos lo que van a ser los hombros, los brazos. Y ya para terminar, pues van a ir quedando así más o menos la elaboración. O cuando es un poco más grande, pues se hacen más grandes las cosas. Pero esto que le mostré es el proceso. Y aquí tenemos lo que son los ojos, que se le van poniendo a las imágenes. Para que más o menos se vean así. Lo que son las pestañas también, para lo que es todo, de cualquier tamaño que se use la pestaña para las imágenes, se van sacando. O también tenemos de piel de res, también hay pestañas con piel de res también. Esta viene siendo piel de res, para que también ponerle la pestaña a cada uno de los santos según el tamaño. Para hacer una imagen como esta que viene siendo la Virgen de Guanajuato, esta viene siendo lo que es esto, esta cara viene siendo lo que es esto, y agarramos lo mismo, hacemos el mismo proceso, más o menos un palo de esta medida, y ya se le van formando también todo lo que son los brazos y todo. Pero ese es el terminado que se le da ya cuando queda terminado. Por ejemplo, cuando traen composturas, por ejemplo, me trajeron esta que le hicieron en algún otro lado, la trajeron sin cabeza, y aquí le moldeé esta cabeza, y aquí va a ir, hay que tumbarle todo esto para poderle darlo, y va a ser un San Antonio. Ya lo que se vende mucho en diciembre, pues son todos los niños Dios. Todo lo que es niño Dios en diciembre, lo que es San José y la Virgen, también para diciembre es lo que se utiliza para hacer las posadas, y esta para las peregrinaciones de mayo en Guanajuato, que es la imagen de aquí de la Virgen de Guanajuato. Y para en Semana Santa, esta es de la Virgen de Dolores, la que se manda a hacer, porque hay una tradición que es la Virgen de Dolores la que se festeja en Semana Santa. La tradición del Niño Dios es de Navidad, cuando nace Jesús.
Pues aquí en México todo se festeja con un acostamiento que se le llama el acostamiento y el nacimiento del niño Dios. Y lo de antes pues son las posadas donde la Virgen María fue la que anduvo 9 días, por eso se hacen 9 posadas y el 24 culminan para hacer el acostamiento y el nacimiento de Jesús. Y se manda a restaurar todo lo que son de yeso, resina, todo eso se manda a restaurar. En diciembre tengo mucho trabajo de restauración. Se cae, se quebran, se hacen pedazos. De octubre, noviembre, diciembre, enero, es todo lo que hacemos de todas las composturas. Tenía un cuñado que era el que hacía las imágenes y yo iba a platicar ahí con él y yo me fijaba cómo hacía las cosas. Y un día le pedí permiso de que me diera chance de enseñarme y fui 2 meses y el señor falleció y yo por mi cuenta seguí. Las primeras imágenes que hice, pues sí, estuvieron más, no muy bien hechas, pero sí me aventé y es el resultado. Era chofer en una compañía, y pues me gustó este trabajo y hasta la fecha tengo desde el 2005 trabajando por mi cuenta en este oficio. Darle vida a todo lo que está roto, volverle a dar vida y lo que me mandan a hacer, pues me apasiona. Me apasiona lo que me mandan a hacer. Desgraciadamente no hay quien vaya a seguir esta tradición, porque están estudiando para ser profesionistas mis nietos. Y mis hijos, pues no, ya. Y en Silao había muchos talleres de esto, pero también se han ido acabando. Quedan pocos que hacen estas imágenes, pero los que quedan son muy buenos. Sí, ellos me han enseñado muchas cosas a mí. Va por temporadas, por lo que de octubre a febrero es casi pura restauración. Y lo que se viene en Semana Santa, se hacen muchas vírgenes de dolores de estas, es lo que se hace. En mayo, las vírgenes de Guanajuato son las que se mandan a hacer más. En octubre, los sanjuditas tadeos como él, en octubre son lo que compran. Y dependiendo del niño médico, en abril también se restaura mucho y mandan a hacer muchos niños médicos también. Sí, dependiendo de la fecha de las imágenes. Pero yo me siento bien y pues yo pienso que hay por los 85, 86 años todavía puedo hacer algo. Porque pues si no, ¿qué voy a hacer en la casa? Se va como mantequilla. O sea, no es una madera que tenga. Y esta es la única herramienta que se usa. Un serrucho, pues es que es mínimo lo que usamos aquí. Sí, porque le digo, la madera no es dura, es muy blandita la madera, mira. Es el colorín, el que da los frijolitos rojos, nomás que le llamamos patol. Estos troncos no pesan nada, se secan y no pesan. Incluso me han traído piezas que llevan a restaurar en diciembre a algunos otros lados, y así como lo sacan, me los traen. Miren, lo llevé y me lo echaron a perder. Muchos lo llevan para capillas y muchos son para sus casas. La mayor es para las casas buenas tardes. La mayor es para las casas de las personas que las mandan a hacer. No es lo que más se vende, casi normalmente es lo que más piden los niños Dios. Y se hacen de todos tamaños, desde grandes, chicos, medianos. El más chiquito que se hace es de 12 centímetros. Una cosita. No, pues yo más o menos por ahí así. Cuando queremos darle este terminado, usamos uno, se llama Blanco España. Es como un atolito que hacemos y lo tenemos que estar como pintando para que quede blanco y luego pulirlo para que quede así. Se le da una pulida a toda la madera y luego ya se prepara con el Blanco España como si fuera tole,
y ya lo blanquea uno, lo pule y ya. Sí es algo laborioso. Sí, para darle este terminado se pinta con aerógrafo, porque anteriormente se pintaba con pincel nada más así, pues no quedaban igual que como quedan con el aerógrafo. Si usted como mamá puede comprar un niño y se lo regala a su hijo, y su hijo lo va a conservar hasta por generaciones. Así hay gente que me trae niños que ya son muy antiguos, que se los regaló su bisabuelo, y así se van quedando por generaciones esas imágenes.